mi primo Juan, desde Ujú. Colombia, desde Cali, Colombia, Sí, señor. decidió que a ver, yo puedo estar equivocado con esto, pero voy a empezar como se me ocurrió. Mi Sí. primo Juan, desde Colombia, que no tiene hijos, decidió que tenía que comentar, tenía algo que decir sobre la conversación que tuve con Ismael. Inclusive, cuando hablé contigo, Sí. estabas molesto, estabas molesto. Entonces, espérate, Diga, dale. no es, bueno, pueda que sí sea molesto, ¿sí? O sea, es el punto de vista que yo tengo con respecto al tema de lo que muchos de los papás hoy en día piensan de que los muchachos pues, son independientes casi desde que nacen. Entonces, y eso los hace pues de que los papás se zafan quizás un poco pensando de que los muchachos pues como hoy en día son tan inteligentes y todo este cuento, entonces pues tienen demasiada autoridad para con sus padres y para con ellos mismos. Entonces me parece que ahí hay un punto crítico, pienso yo, en el tema de los jóvenes, que es, me parece que nosotros no nacemos formados, hombre. Nosotros necesitamos de la guía de nuestros papás hasta una edad un poco avanzada, quizás. Yo pienso que eso puede ser hasta unos 18, 19 años, quizás, donde ya comenzamos a tomar unas decisiones con un criterio más exacto. Ese es mi pensamiento. Claro, claro. Entonces, acabas de decir algo interesante. Tú, sin duda alguna, y con todo derecho, puedes opinar todo lo que quieras como hijo. Eso ¿Correcto? sí, eso nadie te lo puede quitar y no hay como discutir tu Sí. punto de vista como hijo. Ujú. Pero eh, hablar en términos generales de la cultura y de cómo los padres están haciendo su trabajo sin tú sin tú poder dar ejemplos personales. No se convierte en una conversación filosófica de la cual no podemos escaparnos para aterrizar alguna buena idea. Eh, espérate que me confundió un poco la pregunta. No la tengo clara. No tengo claro qué me querés preguntar. Sí, o sea, desde tu punto de vista de hijo, Ajá, podemos hablar todo el día de tus experiencias y de lo que te gustó y no te gustó de lo que hizo tu papá contigo. Pero ajá. desde el punto de vista de papá y de cómo pudieras tú ayudar a otros papás sin tener ejemplos personales. Si no, o sea, El punto- si nosotros, pero déjame terminar la pregunta. ¿Será posible tener una conversación de esa sin que sea una filosófica de la cual, no, o sea, como hipotética? sí, yo pienso que sí. Sí, Yo a ver. pienso que sí porque, o sea, yo no tengo hijos, ¿sí? Eso está claro. Pero sé que no es igual, pero inclusive te pongo un ejemplo bastante claro, ahora el Día del Padre que pasó, que de hecho no te felicité. Mis sobrinos en general, ellos me ponen mensajes a mí y me dicen que felicitaciones porque yo soy el tío papá. Yo no tomé las riendas con nadie con el tema de lo que hablábamos la otra vez, de hijos, no, porque yo no los crié, ¿sí? O sea, les di una importancia bastante grande. He querido estar en el proceso de ellos, con mis hermanos. De pronto, siempre a lo que yo te quería decir era eso, para mí es importante, y yo se lo digo a mis hermanos, o sea, que la tarea que nosotros tenemos que cumplir es finalmente de que los muchachos estudien, de que se formen, ¿sí? O sea, para mí ese es un tema importante. Ese tema yo los converso con ellos, yo he hecho parte un poco de eso, ¿sí? De llegar
porque pienso de que te estoy hablando en el punto nuestro, ¿sí? O sea, las oportunidades que nosotros podamos tener en un país como este, a las oportunidades que pueden tener las personas que viven en Estados Unidos, que son completamente distintas. Aquí hay una exigencia muchísimo más alta. Aquí, para que un muchacho tenga un reconocimiento, sí o sí tiene que haber estudiado una carrera profesional, ¿sí? Entonces, a eso es lo que yo quisiera, y eso se ha logrado, digamos, que todos los muchachos, que los hijos y las hijas de mis hermanos, que se han logrado llevar todos, hasta el momento ninguno se ha quedado en el camino, todos van corriendo, ¿sí me entendés? Y yo sé que yo hago parte de eso. Para mí es importante inculcarles ese tema, inculcarles ahora vamos al tema tuyo, importantísimo de los padres. Como te digo, no, pueda que no sea tan importante porque finalmente yo no soy el papá, pero veo que ven en mí una figura de respeto. Entonces eso me da de pronto la autoridad para estar de pronto pendiente de ellos y de pronto darles unas guías interesantes para que logren pues sus metas en la vida. Y ese es el Sí, acompañamiento que yo te digo, porque la conversación la iniciaste hablando de la persona con que hablaste la vez pasada, ¿sí? Es donde yo pienso de que los muchachos también tocamos un tema de las palabras, de lo que significan las palabras para ustedes, en el tema de un muchacho adolescente para nosotros, y ustedes tienen una forma distinta de reconocerlos pues según las edades. Que era lo que yo te decía, que para mí, o sea, es más exacta en español que en inglés. Entonces, sí, pero déjame te paro, para ahí un segundo, please. Ok, ok. Sí, ok, yo creo que a mí solo me gustaría, hablando de lo que dijiste algo interesante sobre ser un tío. mm, Vamos, de pronto podemos seguir por esa parte. Eh, Me parece fantástico de que seas un tan buen tío que tus sobrinos y sobrinas te llaman, se comunican contigo eh, a menudo, quieren saber tu opinión, ajá, y tú los ves como una oportunidad tuya para sí, impartir décadas de conocimiento y de sabiduría. ujú, Y eso, pues, Dios mío, que es una bendición um, para cualquier muchacho. Yo creo que si algo súper chévere sale de esta conversación es justo eso, de que desde el punto de vista de que yo siendo papá y teniendo conocimiento, no mucho, porque mis niños solo tienen 12 y 13 años, pero yo me imagino que en algún momento, y ya hasta cierto punto y por muchos años ya me ven a mí como alguien que no sabe de lo que está hablando, porque su Pues edad. yo pensaría no quiero mucho, o sea, has caminado con ellos quizás el momento más importante de su vida, ¿sí? Sí, O y sea, ya me el está. momento más importante de la vida de uno, que a vos te marca como persona, son tus primeros años. O sea, que ahí es donde vos estás creando valores y donde estás creando eh, tu personalidad, y eso depende mucho de lo que tu papá es con vos. Claro, y esa es una excelente contribución que no, la cual no requiere que seas papá o no. Esa es una Ajá. excelente contribución. Tienes toda la razón. Ese es un conocimiento importante. Eh, no sé cómo se dirá, un insight, como Ajá. una clave importante para compartir con todos, de que sí, efectivamente, esos primeros 6 años, 6 a 10 años, Ujú. influyen muchísimo o total, ¿no? O sea, cómo la persona continúa viviendo el resto de su vida. Pero a lo que Claro. yo iba, sí, lo que yo quería decir es que a lo que iba con el comentario de que hasta cierto punto me empiezan a ver a mí como alguien que ya conocen y de pronto escuchan y de pronto no. A eso iba porque yo quería decir que en el momento te vi como el tío que ellos escuchan Ujú. porque no es papá. O sea, porque no es el papá de ellos.
¿no? Es posible, pero, o sea, digamos que la función mía, o sea, ahí pueden haber varios puntos. Una es que me escuchen porque yo hubiera sido el tío alcahueta, ¿sí? Que es el que todo se los permite y es el que todo se los vale y es el que se le van a encaramar encima y es el tío chévere. Pero resulta que la parte de mi labor sí, sí lo he hecho un poco, pero muchas veces inclusive cuando hacen algunas cosas que me las preguntan a mí, ¿sí? Y o sea, quieren sentir un poco de apoyo o un poco de autorización de parte mía. Pero el tema mío no es sí, sí, no, y chévere hacerle, no, o sea, no es alcahuetear, es una guía, es interesante que te busquen cuando ellos necesitan tomar una decisión y las respuestas yo no se las doy, ¿sí? O sea, simplemente vos le das opciones, decir, listo, mire, si usted hace esto, puede pasar esto, esto, esto. Algo que les he inculcado absolutamente siempre, ¿sí? Es de que vos tenés que asumir la responsabilidad de lo que haces, bueno o malo, ¿sí? Pero me parece importante que eso tienen que tenerlo ellos en cuenta, aun cuando están un poco más, cuando, digámoslo así, cuando están un poco más grandes, ¿no? No, pequeños también, o sea, vos puedes, con los tuyos, por ejemplo, puedes decirle, listo, o sea, usted hace las cosas bien y de pronto hay un premio, pero si las cosas las hace mal, pues vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, que ellos aprendan que de toda acción hay una reacción, Mm, ¿sí? Y esa sí. parte de la reacción en este caso es de ustedes, de los papás. A mí lo que me gusta de lo que realmente me fascina de esta conversación es la primera vez en todo este tiempo que yo he hablado y he pensado sobre la paternidad. La primera vez que entra a mi universo eh, eh, alguien que participa en el apoyo Uh -huh. de la familia, de la familia, sí. Sí, Apoya el crecimiento ajá, del niño o los niños. sí, sí, Ah, sí. lo chévere de esta conversación es justo eso, de que tú has entrado, ahorita le estás hablando a, a una comunidad que de pronto dicen, yo puedo ser ese tío, yo Uh puedo -huh. ser ese tío chévere que Sí, participa y comparte su conocimiento de la manera que tú sí, lo haces, que no es solamente, ¿cómo lo llamaste? Que se deja y que es, ¿cuál es la palabra? Permisible, sí, ¿no? permisible, igual, sí, sí. O sea, ¿Ah? una Sí, palabra más práctica puede ser esa, permisible, exacto. pero que en vez te comportas como un profesor, un guía, pero, Sí, pero chévere, ¿no? O sea, divertido también. O sea, sí. La diferencia entre ese tío y el papá es que el papá, yo creo que como papá yo a veces siento, la diferencia entre como tú compartes tu conocimiento o sí, como tú lo impartes, se dice como tú lo impartes, y la diferencia como yo lo imparto es que yo siento una responsabilidad inmensa uh de, -huh. de decir lo correcto todo el tiempo, de comportarme de forma correcta para que ellos no, porque soy el modelo. Sí, Entonces muchas veces lo que yo digo no viene en un paquete bonito como el tuyo. ah, claro, sí. O sea, no viene en un libreto, eso sale del día a día, ¿sí? Entonces, obviamente, hay unos puntos completamente diferentes. Uno, porque tus hijos son tu gran responsabilidad, no son mi responsabilidad. En el caso de mis hermanos, es responsabilidad de ellos, no son mía. O sea, yo simplemente puedo hacer parte Nada, además de eso, es que eso está en uno, ¿sí? O sea, vos lo decís ahorita interesante porque chévere los que quieran ser parte, siendo tíos, no siendo papás, de la formación de sus sobrinos, eh, de que sí es completamente distinto, obvio. O sea, la responsabilidad no es mía. Entonces, obviamente, el manejo de los papás y el manejo mío es completamente distinto. O sea, yo siempre, desde siempre traté de hablar con ellos con respecto a la vida,
a lo que les puede pasar, a lo que van a vivir, ¿sí? El tema de la sexualidad, que en el caso de lo que vos enseñás es importantísimo, ¿sí? Para mí fue un tema muy importante con ellas, ¿sí? Porque son mujeres casi todas. Es donde lo que hablábamos el otro día, o sea, ponete vos mismo en un ejemplo. ¿A los cuántos años vos comenzaste a sentir cosas y a los cuántos años quisiste probar cosas y a los cuántos años quisiste hacer mil cosas? Eso es 12 años, tal Sí, vez. sí, no, total. 11 los hombres, 12, no, digamos que estamos parejos, ¿sí? Sí, Pues ahí hay una labor interesante donde vos podés comenzar a enseñarles. Lo que pasa es que mucha gente ve como un tabú ese tema. No, yo cómo voy a hablar con mi hijo de 12 años de sexualidad. Si hace rato están sintiendo. Eso es claro. un tema de naturaleza, eso no es un tema de elección, no. O sea, la naturaleza no elige quién siente y quién no. Eso le pasa y le pasa a los varones y les pasa a las mujeres. Entonces, es interesante que ellos se vayan dando cuenta, ¿sí? De que van a comenzar a sentir. A mí ¿Y me, a qué mí- va a comenzar a pasar? Porque es que le van a comenzar, porque están en un claro, medio claro, de unos muchachos que tienen las hormonas al 10.000%. claro. Entonces, es importante que se eduquen con respecto a qué les va a pasar, ¿sí? Regresemos, Entonces, regresemos a y la ese ha sido sexualidad. el resultado de tu insistencia, ¿sí? O sea, es de ser papá, ¿sí? O sea, es tan grave como eso. Hay cosas que también pueden suceder que no sea ser papá, ¿sí? Pero Claro. bueno, en el caso tuyo es el tema ese es el tema. Regresemos a la sexualidad en un segundo, porque sí quiero tener esa conversación con alguien, porque yo sé de que los muchachos que están viendo estos videos eh, son jóvenes, son de Sí. 16, 18, 20, 22 años, y a esa edad uno anda muy perdido, hombre, y estas conversaciones muchos papás no las están teniendo con ellos. Entonces estamos muy claros, pero antes de eso, por favor, quiero que terminemos la conversación dijiste dos cosas importantes. Bueno, dijiste una cosa importante. Bueno, hablaste de la responsabilidad tuya, pero que te diste tú a ti mismo, que tú reconociste que sería, que te gustaría hacer, ¿no? Ujú. El tío y yo voy a ser un tío responsable. Pero lo que yo dije hace un minuto, quiero que quede muy claro en las mentes de todos, y es que tú funcionas, tu función es que tú eres parte del sistema de apoyo. Ahora, de la familia. Yo he en el trabajo que yo hago día a día, um, una de las preguntas más grandes que yo le hago a los clientes que veo, a las familias, mamás y papás que veo es, ¿qué sistema de apoyo tienen? Porque, porque la realidad es que, aunque yo inicié la conversación diciendo, bueno, tú no eres papá, ¿cuál es el punto de esta conversación? La realidad es que yo todos los días hago la pregunta, señora, esta señora tiene dos, tres niños. Señora, ¿quién la apoya? ¿Usted tiene mamá, alguna abuela? De pronto, algún tío. ¿Tiene algún tío que la apoye, que de pronto pueda sacar a los niños y todo lo que tú haces y todo lo que tú vas a compartir que has hecho hasta el momento? Eh, lo que quiero decir una y otra vez es, para cualquier persona que esté en tu situación, que sea un tío, que sea una tía, de recordar de que todo mamá y papá, por más de que yo me considero un buen papá, a mí me fascinaría tenerte a ti en, como ser parte de mi sistema de apoyo, Ujú. ¿no? En gran parte porque piensas muy como yo, entonces yo sé de que todo lo que tú le vas a decir, yo estoy seguro de que todo lo que tú le digas a mis hijos, yo lo voy a respaldar. Ujú. Entonces, ese sistema de apoyo es muy, muy importante y te has dado esa responsabilidad a ti mismo, autorresponsabilidad. Tú mismo tú la tomaste, dijiste, esto es lo que yo voy a hacer con mis sobrinas y con mis sobrinos. Eso me Ujú. parece fantástico y hay, hay un dicho africano que dice que ¿cómo se dice? Para criar un niño se requiere toda una, ¿cómo se dice village en español? Para criar un niño lo cría todo el vecindario, digamos, Ajá. ¿no? Pero es un Sí. dicho, es un dicho africano. Y la razón por Sí. la que es importante saber de dónde viene es porque Ajá. en África funcionaba de esa manera o funciona de esa manera. Pero en los Estados Unidos no es así. Aquí en los Estados Unidos somos independientes. Sí, claro. Yo saludo a mis vecinos.
pero no los conozco. Entonces, Ajá, aquí no existe esa idea de que, en mi pueblo no existe esa idea de que los papás de los otros niños son papás de mis niños. No, eso no funciona de esa manera. ajá. Entonces, cuando cuando un tío o una tía decide de que va a participar y ayudar, es una cosa fantástica. Y de la forma que tú lo estás haciendo es increíble. ¿Cómo ves tú eso? No, no, sí, o sea, digamos que la tarea es una tarea, además, para mí fue innata, sí, o sea, no, me ha nacido hacerlo, ¿sí? Eh, Me parece interesante eh, hacer parte en medida que ellos quieran, ¿no? Pero esa en medida que ellos quieran, no estoy diciendo o sea, esa parte yo me la gané, ¿sí? O sea, cuando vos querés hacer parte de un niño, vos tenés que entrar a la vida de él. Vos no puedes pretender de que él entre a la tuya. Es más difícil, ¿sí? O sea, cuando vos querés ganarte un niño por ofrecerle, o sea, este mundo tiene que funcionar. Si este mundo funcionara con amor, todo sería perfecto, hermano. Sí, o sea, ese es uno de los principales puntos que se debe tener en cuenta. O sea, además de que debes enseñarles que tanto se deben querer ellos mismos, ¿no? Eso es un tema importantísimo porque la sociedad a veces cuando la sociedad quiere joder a un niño por cualquier situación, por su raza o por su forma de ser, ¿sí? Si el niño tiene un valor de amor bastante fuerte en sí, él pasa sin problema, Mm, ¿sí? Pero cuando tiene una autoestima baja, ahí hay inconvenientes, ¿sí? Ahí pueden haber inconvenientes. Entonces, a lo que voy yo con esto es eso, o sea, yo quise hacer parte de la vida de ellos. Entonces, hay anécdotas que te podría contar con respecto a eso. Nosotros somos cuatro y digamos que cuando nosotros nos reunimos, eh, yo nunca les aceptaba pues que me saludaran ¿qué hubo, tío? Nada, o sea, denme un abrazo y denme un beso. Yo le doy un abrazo y le doy un beso. Entonces, eso se volvió como en un tema cultural de ellas conmigo, no con los demás. Ellas pueden llegar a la casa donde estamos reunidos en la familia y el saludo de ellas para conmigo es así. Para algunos de los demás no es así, ¿sí? Pero eso es un cuento. Ahí es lo que yo te digo que es fuerte, que hay que enseñarles, ¿sí? mm, O sea, hay que tener claro de que un muchacho no nace aprendido. O sea, la mm, labor de tuya la labor de los padres es la principal labor de enseñanza hacia un niño. Luego sus maestros y luego la vida le enseñan muchas cosas. Pero ese caminito que va recorriendo poco a poco, vos sos el que tenés que irlo guiando. Sí, ese rebañito es tuyo, o sea, que cuando alguien se te va saliendo para un ladito, pues la tarea es tuya de decir, ojo, que ahí no, por ahí no es. ¿Sí? mm, 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 Y seguramente él se te va a enojar a momentos porque va a coger para un lado que no es, y entonces como vos se le atravesás, entonces va a decir, es que mi papá jode mucho, y es que mi papá esto, sí, y es que mi papá lo otro, ¿sí? Pero al claro. final de los tiempos es donde te van a agradecer de que hubieras estado ahí para haberles guiado un poco el camino. Mm, Hay un momento donde lo vas a soltar, sí, listo, llegaron a sus 20 años, donde vos les diste estudio, donde fuiste su compañía, donde ya son profesionales, ya qué puedes hacer vos por ellos. Nada, pienso que ahí les enseñaste lo suficiente, ya el camino por recorrerles es de ellos, ¿sí? Y seguramente sí, van a seguir contando con vos como un soporte. Si claro, consideran claro. que sos un buen soporte, cuentan con vos. Hay varias cosas interesantes que acabas de decir. Una que está. Vamos a empezar. Voy a regresar a este también. Muchas cosas hay que regresar. Eh, Uno, acabas de decir algo importante. Esto es algo importante para todos. Yo trato de compartir este conocimiento con mucha gente, hablando de los abrazos y los besos. Ujú. Am, es bonito, pero lo que pasa es que hay muchas historias en las que los niños son casi forzados, porque hay muchas sociedades, eh, Sí, sociedad- muchos países en los que es muy común abrazar y besar. ajá, Eh, y, em,
Entonces los niños desde chiquitos son como forzados, sí, dale beso y abrazo al tío, dale beso y abrazo al tío, y lo fuerzan, Ajá. y los niños, muchas veces los niños no se sienten cómodos. Sí, sí, sí. Entonces el problema de forzar a tus niños a que besen y abracen al tío, Ajá. desafortunadamente es que en los Estados Unidos, aquí las estadísticas las conozco aquí, es que a mí me preocupa de que forzar a los niños y niñas a que hagan eso puede estar como que dando enseñando algo erróneo, como decir que Sí, es. pero, espérate, te interrumpo un poquito ahí. Porque estamos hablando, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, una no es aprender a la fuerza, es lo que yo te digo. O sea, vos podés hacer parte de la vida de un niño. Eso hay que manejarlo con guantes de seda y hay que manejarlo con demasiado cuidado porque los niños son extremadamente vulnerables a una persona que quiera pasarse ¿sí? Un niño es vulnerable a eso, totalmente. O sea, un niño versus un adulto es complicado. Esa parte hay que manejarla con mucho cuidado. Pero esa parte también va dependiendo ese manejo. Vos como papá también tienes que darte cuenta qué está pasando, ¿sí? Ujú, O sea, resulta que tu hijo tiene un tío y el tío pues es el tío chévere y lo abraza, pero vos tenés que estar dándote cuenta, te tenés que estar dándote cuenta de esas relaciones, cómo es, mm, ¿sí? O sea, cómo es que realmente sea una relación de respeto, ¿sí? Y una relación de afecto y que no vaya a ser una relación que no deba ser. claro. Esa parte, volviendo al cuento, o sea, a tu esencia en esa parte, te voy a contar una anécdota de lo que pasaba con mi papá, por ejemplo. Yo lo puedo decir a boca llena, que, que mi papá fue un ser extraordinario como ser humano y como papá de pronto no lo recordás mucho, no tuviste mucha oportunidad de compartir con él, pero mi papá fue un ser maravilloso, o sea, una de las grandes cosas que mi papá tuvo, que nos enseñó muchísimo a nosotros fue el respeto. El respeto, o sea, el respeto que él tenía con mis sobrinas, que eran las nietas de él, por ejemplo. Ellas tienen un recuerdo muy bonito de él, pero mi papá no las abrazaba, o sea, no era un abrazo fraternal no, ¿sí? Y eso mismo hago yo. O sea, yo no es un abrazo pues amacizado, ya, no. No, simplemente Sí. es un abrazo de golpe, un abrazo de cariño donde puedan sentir que yo tengo un afecto muy especial por ellas, Ujú, pero no, es así, o sea, es así, pum, o sea, un abrazo, es hola negra, te saludo, te doy un abrazo, te doy un beso y listo, ya, así quedaron las cosas, de ahí no pasa, ni es un abrazo apretado ni nada, esas cosas a mí tampoco me parece que funcionen, ¿sí? claro, claro, Eso no, me parece que se puede prestar uno, para malos entendidos y sí, otro, para malas situaciones también. claro, Entonces claro. pienso que esa parte, y como te digo, no debe ser forzada. No es que el papá les Sí, diga, mire, vaya, mire a tu right, tío y tiene que saludarlo y tiene que abrazarlo y tiene que besarlo. No, porque los niños tienen una reacción hacia las personas. claro. O sea, eso es un sentimiento donde vos soltás un niño en medio de 5 o 6 personas a los que puedan de ser de tu familia y ellos van a tirar siempre a la persona que les ofrece afecto y que les ofrece respeto. O sea, Mm, es muy común, ¿sí? O sí, sea, vos soltas un niño pequeño en medio de alguien y la persona que va y saluda primero, listo, esa es la persona con que él tiene un poquito o se siente lo que debe sentir, que es respeto o cariño por, no sé, o sea, pueden haber claro. muchas cosas, ¿no? Pero Eh, sí, eh, sí tiene que ser, es un tema complejo y complicado y delicado. Sí, el tema de la expresión de cariño. Sí, aquí lo que yo quiero mencionar es que todo lo que has dicho es correcto. Me gusta todo lo que has dicho. Aquí, como tú dices, y a lo que quiero regresar es que los papás y las mamás deben de estar pendiente, de asegurarse de que la relación entre el tío y los niños y niñas sea lo que parece, ¿no? Que estén conscientes de lo que está pasando.
Correcto. Porque sí, desafortunadamente, me toca añadir, desafortunadamente, ¿qué voy a hacer? No, no soy yo no me invento las estadísticas. Desafortunadamente, hay un alto índice de abuso sexual Sí, para con los niños, de las niñas, en los Estados Unidos se dice que es alrededor de 1 de 3 niñas son abusadas por por familiares cercanos. el papá o Sí, familiares cercanos. claro. 1 de 3. Entonces, eso quiero que todo el mundo lo tenga muy pendiente y por eso hay que tener cuidado con tíos que son muy abrazadores. No Ajá. tú. No tú. Um, No yo, entonces, bueno, pero como yo. pero exactamente como tú. Pero sí, sí, ese es un punto importante que hay que enseñarles. Tienen que tener en cuenta muchísimo ese rollo. O Claro, sea, un abrazo de cariño es una cosa completamente distinta pues a un abrazo de subido de color, pues eso sí no se puede hacer ni se puede permitir. sí se puede permitir. Y no solamente son los niños. En cuanto a las niñas es 1 de 3, pero los varones también es como 1 de 4, 1 de 5. Entonces, no es que los varones se estén salvando de tíos De y esa amigos de situación, la claro. familia. Ujú. Sí. Entonces, mamás, papás tienen que tener muchísimo cuidado con... El Sí, 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 problema, sí. lo más difícil del cuento del abuso sexual es que es la forma en la que sucede. Yo creo que históricamente la sociedad ha pensado en que es un man loquito que está debajo del puente que se roba a los niños, y eso no es Ujú. verdad. No, no, Eso no. no es verdad. Absolutamente no. La verdad es que es tu mejor amigo, es tu tío, es un Normalmente hermanastro. es gente muy cercana. Normalmente gente muy cercana, sí. Y como son niños, los niños entonces cuando esa persona los amenaza de que les va a hacer daño o les va a pegar, Sí, es fácil amenazar a un niño, entonces por eso los papás tienen que tener mucho cuidado. Pero bueno, sí, ese es el lado negativo. El lado positivo es que tus sobrinas tienen un super tío bien bacán, bien chévere, ¿no? sí. Lo que pasa es que tú dijiste que hay que aprender cuándo soltarlos. Entonces a lo que yo voy es que lo que me he dado cuenta que es bien difícil es que el día número 1 yo tenía que ser todo para ellos. Y cada día que pasa, y cada año que pasa, he tenido que aprender que tengo que ser menos, que tengo que decir menos, que tengo que darles más libertad. Esa es la cosa, darle más libertad. Porque la cosa es cómo llegas a soltarlos, ¿no? ¿A qué edad? Y entonces, lo que voy es que yo me he dado cuenta que he tenido que estudiarlos, estudiar en qué punto están en sus vidas, qué tanto les tengo que decir y qué tanto no. Ajá, Porque sí, efectivamente, lo más pronto posible quiero soltarlos. Ok, ya, yo creo, ya. Como tú decías, aquí voy a estar, regresa cuando quieras. Pero ajá. yo ya reconozco que quiero que ellos quieren vivir sus propias vidas y que yo quiero lo mismo para ellos. Me refiero yo a soltar es donde llegue un punto en la vida donde vos te podás, donde lo ideal era que vos te sentaras y dijeras, le entregué a este mundo dos muchachos muy bien formados. O sea, traté de hacer lo mejor por ellos. Les di estudio, les inculqué valores, principios. Ese es el punto. Pienso yo que debe ser algo interesantísimo para vos como papá, que vos puedas decir, listo. O sea, tengo dos muchachos que se los pongo al mundo y sé que los puedo poner donde sea, que van a ser capaz de desarrollarse y de desempeñarse de la mejor manera. Mm. Finalmente pienso, o sea, ese es mi pensar. Volvemos al cuento, ¿sí? O sea, eh, No, ese es el tema. O sea, vos llevas a los muchachos listos, salieron de la escuela. Para mí el tema de cuando salen de la escuela, pues, es llevarlos a que logren, o sea, eso les puede garantizar una mejor oportunidad en la vida. Si vos logras que salgan de la escuela y estudien algo, ¿sí? Los estás preparando. mm, Un muchacho preparado, un muchacho estudiado, es un muchacho que cabe en cualquier parte, ¿sí? Que vos ujú, lo puedas sentar en una oficina o que él tenga
o que simplemente él diga, listo, no, o sea, voy a tomar mi decisión porque quiero hacer X cosas, ¿sí me entendés? Mm. Pero vos sabés de que lo llevaste al punto de formación donde ahí sí él pueda vos libremente decir qué quiere hacer, Mm. para dónde quiere coger, o sea, cómo se va a desarrollar como persona, ¿sí? O sea, Es, está formado. sí, Ese es ese es el punto sí. donde Ah, yo, sin ser papá, quisiera de que los papás lograran eso con sus hijos. ¿Sí? Complicado, sí, porque los muchachos, obviamente, manejar a un muchacho es difícil, hombre, eso no, y cada vez es más difícil. algo que dijiste que me impactó, me pareció fantástico como una filosofía eh, para todos, para el mundo entero es, le entregué a este mundo. Ujú. Am, eh, Nunca se me había ocurrido verlo de esa manera. Yo siempre he pensado, los estoy preparando para un mundo que ya existe sin ellos, les Ujú. estoy dando toda la información posible para que puedan integrarse eh, con el menor número de dificultades. Sí. Pero visto de tu forma, sería una forma es una forma muy linda de verlo, ¿no? O sea, eh, yo en mi caso traje a estas dos personas y van a hacer una gran contribución, ¿no? Ujú. Am, por lo menos, si tan solo para ellos mismos o sea, que ellos sean felices, Sí. no tienen que ser, no tienen que um, Sí. encontrar la vacuna de COVID o nada de eso, pues, ¿no? O sea, no Nada, tienen que ser, nada. no, solo felices, ¿no? Sí, simplemente. O sea, pienso que ese es el punto más importante. El punto más importante es ese. O sea, yo como persona, todos como personas, queremos cosas diferentes, pensamos diferente, somos mundos completamente independientes el uno del otro, así encontremos similitudes con otras personas. Pero finalmente, yo como hijo me parecería súper interesante, me parece, ¿no? Porque me ocurrió además, es, ¿yo qué quiero hacer? O sea, pero no como una opción. Cuando yo estoy todavía en una época de mi vida, no se me puede permitir a que yo tome la decisión, no, es que yo quiero hacer esto. Ah, es que yo no quiero volver a estudiar. Y el papá, bueno, entonces no estudie. ¿Sí? O yo voy a llegar yéndome un poco más estricto, ¿no? Papi, entonces yo tengo 13 años, entonces yo me voy para una fiesta y no voy a llegar hoy. Y el papá, bueno, mijo, entonces no hay problema. ¿Sí me entendés? Esas son Sí, cosas que para mí, claro, mientras vos no estés, no hayas llegado a un punto de desarrollo y de madurez, mis papás no me pueden permitir a mí eso. Sí, pero claro. el tema del desarrollo ya de felicidades, sí, o sea, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted quiere estudiar? ¿Usted quiere ser bailarín de ballet? ¿A usted le gusta? ¿Le parece interesante? Hágalo, Claro, ¿sí? claro, sí, ¿Usted quiere ser médico? No sé, o sea, chévere poderlos guiar en su propio camino, ¿sí? O sea, sí, es identificar un poco cuáles son lo que ellos quieren. Y vamos a lo que yo te digo, que hoy en día los muchachos son súper complejos por eso. mm, O sea, eh, volviendo, retrocediendo a la conversación, era lo fácil que a vos te cogieran y que de un chacletazo te metieran a la sí. casa y vos no podías decir nada. En este momentico eso ya no pasa. Y no, pero no pasa por buenas razones, eso hay que ignorarlo, eso, hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos. Y hoy en día sabemos que con el conocimiento que tenemos, Ajá. tratar a los niños de esa manera, quitarles su individualidad, o sea, eh, 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 tratar de que ellos sean como uno, Ujú. como si ellos estuvieran creciendo en la década en la que uno creció, es Ujú. absurdo, no hace sentido. Además que hoy sabemos de que uno va a tener más éxito con los hijos si uno si les da su espacio y reconoce su independencia e individualidad. Y eso no significa que no vas a poder decirle que no vaya al rave, ¿no? Que Ujú. no se vaya de fiesta. Inclusive Ujú. yo creo que con alto respeto,
ese niño de 13 años del que hablabas, de que no lo vamos a dejar que regrese a la casa a las 6 de la mañana porque tiene 13 años, pues no, Ujú, ni siquiera lo va a hacer, ni siquiera va a pedir hacerlo porque a mí me gustaría pensar que tiene el tipo de relación con papá que ujú. y ni siquiera preguntaría porque sabe que es absurdo, ¿no? Pero yo pienso que sí los hay, y muchos, No, claro, sí los hay, y pero muchos. un alto porcentaje de las personas que vienen a ver estos videos son muchachos jóvenes que están luchando consigo mismos y el cuento de la sexualidad. Ujú. Entonces, eh, tú mencionaste hace unos minutos que has tenido conversaciones con tus sobrinas. Am, yo Estando puedo... muy pequeñas, ¿Ah? estando muy pequeñas tuvimos esas conversaciones. Yo, yo, yo por lo general recomiendo, por lo que sé del abuso sexual, recomiendo de que las conversaciones sexuales sobre la sexualidad con niñas sean tomadas por la mamá. Pero ya que las tuviste y no eres un pervertido, entonces, ¿por qué no nos compartes? Comparte lo más que puedas con lo que te sientas cómodo. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue que llegaste y a qué edades? No, o sea, tenían seguramente, sí, un poco más de 10 años, ¿sí? Digamos que ha sido un tema un poco abierto acá, porque pues lo hemos hablado con mis hermanos y ellos han tenido un tema abierto con ellos también, con los muchachos. Eh, para vos de pronto es importante, o sea, si vos te vas al caso tuyo, la primera vez que vos llegaste a sentir algo, seguramente no tuviste a quien contárselo y tu papá no te fue a preguntar y tu mamá tampoco te fue a preguntar. Entonces fuiste desarrollando tu sexualidad a tu manera, ¿sí? Porque no había una guía, no tenías una guía. Fácil, tu papá y tu mamá saben de que vos vas a comenzar a sentir, ¿sí? Mm. De que va a llegar un momento de la vida donde sí o sí, pero procuren de hacer eso, o sea, de que su primera vez sea inolvidable. Yo se los llegué a decir así. Se los dije que ese momento sí o sí iba a llegar. Cuando Es vos de- hablas con ellos lo tienen claro. Ellos tienen clarísimo eso, que sí o sí ese momento va a llegar, porque están comenzando a sentirlo. ¿Sí? Pero si vos les, o sea, también les en algún momento les dije, hagan de ese momento el momento más bonito de sus vidas. O sea, que lo recuerden toda la vida porque lo hicieron con conciencia. ¿Sí? mm. Eso no es una invitación a que vayan y lo hagan, no. Lo que me gustaría decir en cuanto a la sexualidad y la idea de que no hablamos de estas cosas y, y- y pensamos, no sé si me parecería ser que un alto porcentaje de los padres prefieren no hablar de esto porque de pronto al hablarlo el niño el niño o la niña va a pensar de que entonces, como tú dices, que va a estar bien que lo haga. Pero lo que quiero decir es que el universo como lo conocemos Ujú. existe únicamente porque todo lo que se mueve y vive tiene sexo, ¿no? O sea, todo lo que vive y existe, todo animal, todo insecto, toda planta, todo lo que vive tiene alguna relación sexual. Sí, sí, o sea, el tema es de que y es interesante que vos como niño tengas una guía, o sea, es lo que yo te digo. Eh, listo, me están explicando, yo ya estoy comenzando a sentir, pero mis mayores, o mis padres, que son mis ejemplos o que son mis dioses, porque sé que ustedes son dioses para sus hijos pequeños, me están dando una guía, ¿sí? O sea, es finalmente la propuesta me llega, sí o sí, cómo la voy a manejar, ¿sí? Entonces, ese lo que te decía en el momento que se cortó era eso, o sea, yo les coloqué un ejemplo un poco tosco tal vez, pero les dije, no se vayan a convertir en el trofeo del chacho del colegio. Mm. O sea, está el bonito, pues, que es el que, el que quiere estar con todas y todas quieren estar con él, entonces termina convirtiéndose en el trofeo del bonito del colegio. Entonces, es que busquen un momento donde
donde sea sublime para ellos, donde esa primera relación ojalá los marque para bien, ¿sí? Claro, claro. Entonces, Y, y, y de ahí en y adelante tendrán toda la vida para hacerlo. Eso sí, no tienen ningún afán, de ahí en adelante tienen toda la vida para claro. hacerlo. El problema que yo veo con no tener la conversación sobre el sexo, no, el problema que veo con tener la conversación y decirle al niño y decirle al niño que lo mejor es que aguante hasta que esté hasta que esté casado, es que es absurdo, o sea, de que es ignorar lo que sabemos de la humanidad, lo que sabemos de el hombre, digamos, o de la mujer, ignorar que sabemos que todos deseamos tener relaciones sexuales, Ujú. um, y entonces decirle al niño, no tengas relaciones sexuales porque de pronto el condón ni siquiera te funciona, o no sé, como, porque lo he escuchado, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, yo no lo llevo al punto de decirle no lo haga y espere hasta que se case, no. Mm. No, o sea, él mismo se encarga de encontrar el momento en que lo debe hacer. ¿Tú prefieres que los papás de pronto tengan mayor control sobre sus hijos? ¿Tú prefieres que den más consejos a menos? Algo así, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo creo que lo que se debe hacer, de pronto sí es poder tener un poco más de control, ¿sí? De pronto con lo que yo no estoy de acuerdo es que ocurre mucho hoy en día es de que los muchachos toman decisiones desde muy pequeños, ¿sí? De cierta manera sin corrección por parte de los papás. Entonces, Yo soy parte de una videoconferencia de papás dos sí, veces, cada 2 semanas. ¿ve? Y la conclusión a la que he llegado después de, creo que son unos 2 meses de haber hecho esto, es que um, me he dado cuenta de que yo diría que cero de todas estas personas con las que he hablado han leído un libro sobre cómo ser papás o cómo ser padre o madre. Entonces, no, el punto siendo de que yo dudo, vamos a decir de que de estas, que han sido 15 personas diferentes, de que estas 15 de pronto dos habrán leído algo. Entonces, si no se están educando ahora, los padres dudo que se estaban educando antes. Si no se Sí. estaban educando antes, ¿cuál es la diferencia entre el papá hoy y el papá de antes? O sea, es que el papá de antes no podía estar dando mejor consejos. Ay, yo no sé, es que hay unas contradicciones fuertes en el tema, que eso sí lo hablamos la vez pasada. Las contradicciones fuertes era de que anteriormente el tema de consejos y esto inclusive no existía, ¿sí? No. O sea, ¿cómo hacías caso vos? Hacías caso porque sí o sí, o sea, tenías que seguir unas normas que tenían tus padres. Sí, y si no las cumplías, pues a regañazos te obligaban a que las tenías que seguir. Entonces es interesante porque no estoy seguro a qué vamos llegando, porque Sí, tienes razón, a nosotros no nos sentaron a explicarnos nada o darnos consejos, era a gritos o a golpes. uh-huh. Y entonces lo que nosotros como papás hemos hecho, bueno, yo no sé, no sé si de pronto estamos hablando de diferentes edades, Sí. pero yo, pues yo ni gritos ni a golpes. Sí. O sea, yo desafortunadamente ya he admitido ya varias veces que le he pegado a mis niños de chiquitos y detesto la idea de que lo he hecho y lo hice por frustración personal y nada que ver con ellos y pura ignorancia mía. Pero el punto siendo de que si antes no se daban consejos, entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, hemos ido de golpes y gritos a dejar que hagan lo que quieran y entonces eso no funcionaba, pero esto tampoco. Entonces, de pronto estás buscando un balance. ¿Cuál es el balance? El balance es de que los niños, para mí, un niño necesita sí o sí identificar de que sus papás son una guía, ¿sí? De que sus papás merecen respeto, de que sus papás les están enseñando, ¿sí? Y que ellos están aprendiendo.
Eso me parece a mí que es un tema interesante y es un tema importante, que pienso que ahí es donde se peca un poco en este momento. En este momento es obviamente lo que hablábamos antes, puede ser programación y puede ser evolución y puede ser una cantidad de cosas que los muchachos de ahora traen, ¿sí? Que no las traíamos nosotros o no tan marcadas por lo menos. Vos no podés porque la vida te exige que tengas mucho tiempo ocupado en tu trabajo y eso, de que vos no podés, la función de padre tuya es sí o sí. O sea, debes estar ahí. ¿Sí? Sí, Debes estar ahí, debes ser el guía, debes ser el supervisor, debes ser el profesor, ¿sí? sí, Siempre sí, con buen tacto, digámoslo así. Hoy en día el tema de los golpes y esas cosas, eso está mandado a recoger, eso no es. ¿Sí? claro. Como te decía en la conversación anterior, hoy en día es mucho más complejo. Antes te cogían de la mano, te castigaban y chao. Hoy en día vos coges un Sí, muchacho de la mano y lo levantás y él te pide explicaciones de por qué lo está castigando. O sea, él te dice, bueno, usted me está regañando, me está castigando, pero dígame por qué. ¿Sí? sí, Entonces, es un tema mucho más complejo, pienso yo, el tema de hoy que el de antes. El de antes era autoritario, el de hoy no es autoritario, el de hoy tiene que ser con argumentos. sí. Ujú. Sí, algo que decías es que, algo de lo que yo estoy de acuerdo es que tus hijos son tu responsabilidad y debes de cumplir con esa responsabilidad. Y además de eso, has hecho una lista de las cosas que el papá debe de hacer. Debes de estar ahí, no importa cuánto tienes que trabajar, tienes que llegar a la casa a hablar con ellos, a estar con ellos, a jugar deportes con ellos, a sacarlos, a enseñarles. Todo lo que eres un guía, un mentor, como he dicho, un chamán, Ajá, eres, un eres supervisor, eso es un todo. supervisor, eres todo. Eres Eres todo, todo. Sí. claro. Entonces la idea, y aquí el problema es que si te están viendo todo esto, y para cualquier persona que esté de acuerdo con esta conversación, entonces tiene que reconocer de que en el momento que tú te vas de la casa, que tú abandonas a tus hijos, ¿quién le va a dar al niño todo eso que estamos diciendo que le puedes dar? Pues nadie, en realidad nadie. El niño, y este es el problema es que el niño va a crecer sin todo eso que le pudiste haber dado. El problema Sí. para mí, a largo plazo, es que como no tiene quien le enseñe estas cosas básicas, entonces va a pasar un porcentaje de su vida, de su vida inicial, Ajá. reaprendiendo lo que se le pudo haber enseñado fácilmente, Sí, reaprendiéndolo. pero eso puede tener varias formas también, porque, o sea, vos no podés ser una cosa es ser un padre ausente, ¿sí? Y otra cosa es ser un padre no presencial. Sí. Vos no podés vivir con ellos, pero puedes estar encima de tus muchachos, ¿sí? O Buen sea, punto. como van, y volvamos al cuento, al mismo cuento. O sea, yo soy el encargado, ellos son mi responsabilidad, yo les tengo que enseñar, yo los tengo que formar, los tengo que supervisar, tengo que mirar cómo funcionan. Yo pienso que el tema de no presencial, lo ideal es que sí fuera. Sí, Entonces, es ahí. sí, No sos presencial, pero podés estar cumpliendo tus funciones a cabalidad de padre bien. claro, claro. Sí, si no es ideal que no, que no estés ahí todos los días, pero si todo lo que vas a poder hacer es estar ahí todos los fines de semana, que en ese momento apagues el televisor, ¿no? Apagues tu teléfono y llévalos a jugar afuera. Um, siéntase con ellos, o sea, planifica. Yo diría que si eres un papá que solamente ve a sus hijos el fin de semana, planificar el fin de semana. Vas a tener que levantarte temprano, vas a tener que ir por ellos, llevarlos a desayunar, hablarles mientras que manejas, enseñarles, todo el tiempo pasar tratando de enseñarles, ¿no? Sí. Yo me imagino que muchos papás pueden caer en la trampa de que como solo los tienen en ese momento, es, digamos 2 días cada semana, solo los fines de semana, que en ese momento deciden, en vez de ser guías y mentores, profesores, convertirse en el papá chévere, ¿no? El papá divertido. Ajá, sí, pero el tema, pienso yo, es que la función tuya no es ser un papá divertido. La función tuya es Exacto. un papá, es de todo lo que hablamos ahora. Sí. ¿Sí? O sea, vos cuando entras a una universidad, ¿qué pasa? O sea, tus profesores no se convierten en tus mejores amigos y nada. O sea, y si la embarras, pues obviamente perdés el semestre, ¿sí? Entonces Sí. pienso de que eso poco más o menos es lo mismo. O sea,
Yo suelto y jalo, o sea, vamos mirando cómo se van haciendo las cosas. Pero tenés razón, o sea, pienso que muchos papás pueden caer en eso, es pensar, como no lo tengo todo el tiempo, entonces pues le voy a dar todo el gusto que pueda en el momento en que lo tengo. Claro. Y eso significa volverse permisivo y alcahueta y volverse de todo. Pero entonces a lo que estamos llegando que yo no había pensado, no sé, que apenas ahorita estoy reconociendo con claridad es que de pronto muchos de nosotros papás no estamos pensando bien cuál es nuestro rol, ¿cómo se dice? La función. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra función? Y a mí me gusta la función a la que has llegado. Tienes razón. La función nuestra no es de el mejor amigo del niño. No, por supuesto que no. Por alguna razón, no, yo creo que tengo una teoría de por qué. Hay por lo menos una razón por la cual estos papás se están convirtiendo en los mejores, están tratando de convertirse en los mejores amigos de los niños. Porque por una parte es más fácil, el lado más fácil de tomar en ese caso de tener los fines de semana es, si ellos tienen que enseñarle a los niños, entonces van a tener que trabajar. Entonces puede ser un poco de flojera, de flojera. Entonces, sí, burlate de mí. Entonces puede ser de que eso es parte de lo que está pasando. Flojera es más fácil, y eso es verdad, eso lo reconocemos en nosotros mismos. Es más fácil ser flojo y no hacer nada que tener que ponerse a trabajar, de ponerse a tener una tarea para el sábado y para el domingo. Pues. Claro. Sí. Entonces, por eso terminamos no siendo el papá que tú dices que deberíamos de ser, y que yo digo que deberíamos de ser. Un papá que dice, no, estos niños no son mis mejores amigos, yo no necesito más amigos, yo lo que necesito es ser responsables con ellos y darles a ellos lo que ellos esperan que les dé, porque esa es la otra cosa. Si tú coges, o sea, si tú dices, si tú piensas en un niño de 2 años, 3, 5 años y le preguntas, ¿qué te gustaría que tu papá hiciera contigo hoy? Pues la respuesta del niño no va a ser, pues a mí me gustaría que lo que hiciéramos hoy me fuera a ayudar cuando yo tuviera 25 años y esté entrando al mercado. Claro, por supuesto que en absoluto eso van a ser las ideas que va a tener él. Claro, pero uno sí puede. Digamos que tú eres un muchacho de 18 años, tú tienes que, 18, bueno, no sé, hombre, cualquier papá debe de decir, lo que yo tengo que hacer con este niño es, sí, también tengo que jugar con él, porque quiero quererlo y quiero que sepa que lo quiero, pero mi propósito principal es de prepararlo para la vida. Como tú decías. Uh-huh. O sea, finalmente sí, pienso yo de que lo ideal no se cumple siempre, ¿sí? Es que al final del momento donde vos digas, tu muchacho, listo, o sea, yo lo tuve y lo guié y lo supervisé hasta que él logró salir de su universidad. En ese momento puedes decir, listo, misión cumplida, o sea, logré un personaje para entregárselo al mundo, lo puedo poner donde sea que ahí va a estar bien. O sea, va a ser capaz de defenderse, va a tener un amor propio, que eso es importantísimo que lo tengan. Un amor propio donde pueda caber donde sea, donde no se vaya a sentir discriminado ni se vaya a sentir nada de esas cosas. ¿Sí? O sea, que tenga unos valores fuertísimos y que tenga un respeto por él y por los demás fuertes. Entonces yo diría que para empezar, cualquier persona que esté pensando en tener un hijo tiene que reconocer de que lo que estamos diciendo aquí, yo creo que lo podemos convertir en, si vas a ser papá, tienes que tener un plan. Y de pronto eso es parte de lo que está sucediendo, que sucede con muchos hombres, de que simplemente no tienen un plan. O sea, no hay un plan de paternidad. Eso es, no hay un plan de paternidad. Y esa es la razón por la que, como te digo, por la que yo estoy asumiendo de que muchos de estos hombres con los que estoy hablando no están leyendo, porque no tienen un plan. Si tú tuvieras un plan de paternidad, tú estarías leyendo porque estarías buscando la mejor forma de ejecutar este plan. Sí, yo pienso que eso podría ayudar mucho, pero definitivamente los hijos no vienen con manual, hermano. Pero eso no requiere... Como cuando yo compro algo y digo, listo, yo saco el manual y el manual me enseña cómo lo pongo a funcionar.
No, pero eso no es lo que estoy diciendo. Si no, yo entiendo lo que me estás diciendo, simplemente es por Mira, ponerte quizás sí. un ejemplo. Te voy a mostrar, te voy a Pienso mostrar que aquí. Dame un eso, segundo. Espera, ajá, espera. Mira, no es un manual, y yo sé por qué no hay manual, te voy a decir por qué no hay manual. No hay manual porque tú eres completamente diferente que yo en la forma en que tú manejas. No somos únicos, pero porque nuestras realidades tienen variaciones y tienen suficientes variaciones para que tu relación con tu hijo tenga suficientes variaciones que haga que no se pueda crear un manual. Pero aquí te muestro, estos no son todos, tengo otros. Esto es un libro que tú puedes leer, esto es solo otro libro que tú puedes leer. O sea, déjame te los paso. Este es un libro que puedes leer, aquí hay otro libro, porque lo que yo estoy hablando es de un plan, estoy hablando de que puedes tener un plan, y para tener un plan te tienes que educar, ¿sí? sí, Educar. Libros es lo que hay un sinfín de libros, hay un sinfín de información. sí, Entonces, el punto es no manual, pero educación. O sea que si tienes, y también no solamente es un plan, es una, se me fue la palabra, hay que tener, es como propósito ¿no es cierto? Propósito en lo que estás haciendo, sí, 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 ¿no? sí, sí, esa es una excelente palabra. Es que eso tiene que ser un propósito, además. O sea, cuando vos tenés una idea o visualizas algo que querés hacer a un largo plazo, que en este caso es un largo plazo, porque son muchos años, es un propósito. Es un Claro. propósito de... Entonces, sí es... eh, sí, o sea, ojalá todos lo cumplieran, ¿sí? Pero pues hay demasiadas situaciones que hacen a veces eh, que no se cumplan, pues. Sí. Sí, yo creo que de pronto nos falta propósito, nos faltan tener metas Sí. y yo, o sea, ya lo hemos hablado de que está bien que muchos hombres terminan dejando a sus chicas embarazadas por calentura. Ujú. Está bien, ok, sucedió. Sí, Digamos que ella también estuvo de acuerdo de que era una buena idea de que tuvieran relaciones sexuales sin condón. sí, Um, y el niño y ella quedó embarazada. Bueno, pero entonces, pero el punto aquí es que sí, tenemos que decir como comunidad de que, bueno, Pepe, la dejaste embarazada, ahora arma un plan, cabrón, porque ya no te quedó otra. Yo tengo muchachos que me escriben y me dicen, Ricardo, mi novia está embarazada, ¿qué hago? ujú. Pues, pues no lo puedes regresar, cabrón. Entonces, haz un plan. Claro, tiene que ser un plan, sí. O sea, ¿qué hago? Y lo escribí el otro día a uno y le dije, pues no lo vas a poder regresar como par de zapatos. Arma un plan, necesitas un plan. ¿Cuál es tu plan? Entonces, es a propósito, con conciencia, ahora armas un plan a largo plazo, 20 años, no menos, Sí, pues. por lo menos, ajá. Sí, Ese es un plan a 20 años, bajito. claro. Entonces, no, pero lo interesante de todo este rollo es lo que vos estás haciendo, ¿sí? O sea, digamos que nosotros nos hemos copiado muy bien la idea entre nosotros, cada que conversamos hablamos mucho de esto. Y a mí realmente me parece que lo que estás haciendo es una tarea genial, ¿sí? Genial, porque hay mucha gente que se pierde, hay mucha gente que se pierde, o sea, lo que vos decís, o sea, hay gente que no tiene un plan, hay gente que... Eso depende de muchas cosas, eso depende de la formación académica de las personas, eso depende de la situación económica de las personas, eso depende del tema cultural de las personas, o sea, hay demasiados puntos a tener en cuenta. O sea, interesante lo que estás haciendo y ojalá muchísima gente te pudiera ver y te pudiera copiar y te pudiera consultar, ¿sí? Sí. Porque ese punto me parece que esa tarea que estás queriendo hacerle al mundo para que entiendan un poquito la Mm. importancia de este tema, de que, de que puedas contar con tus papás o que tus papás no se asusten con vos o que no te,
o que siempre estén a tu lado. Eso es lo más importante, pienso yo. Es un soporte, es una guía y la necesitas. Y te digo, y vamos a ver, hay una cosa, que que este papá y el niño necesitan. Hay una cosa hay una cosa fundamental. Vamos a decir que no tienes libros, no tienes internet, eres un burro, no sabes leer, no quieres leer. Hay una cosa que necesitas, es amor, es todo lo que necesitas saber. Si hay un mensaje que sale de esto, si hay solo una palabra que sale de esto, que explica todo el resto que tienes que hacer con ese niño, es amor. Ámalo, no le pegues, no lo maltrates. Te lo digo, si estás escuchando este video, te lo digo ya de una vez, no le pegues, no lo maltrates, no le grites, no le digas cosas feas. Solamente quiérelo, déjalo que sea un bebé, un niño. Los niños no saben nada, llegan vacíos, uno les enseña todo. Todo el programa operativo uno se lo baja a ellos, como se dice, el download, uno se lo hace. Y si todas esas aplicaciones se las vas instalando en el camino. Todas esas. Entonces, pero lo que acabas de decir vos yo pienso que es lo más importante del mundo. O sea, si este mundo funcionara con amor, o sea, es la fuerza más grande que existe en el universo. Si este mundo funciona con amor, podríamos decir de que todo podría ser perfecto. ¿Sí? Todo podría ser perfecto. Cuando vos ves las cosas con amor, las ves de la forma que las debes ver. ¿Sí? Sí. Ese es el punto. Sí. O sea, la energía más grande que existe en el mundo es esa. O sea, si uno hace las cosas con amor, y pienso que el 90% de las cosas están bien hechas. Y si tú eres un man escuchando esta conversación y dice, deja esas pendejadas, cuál amor, esa cosa, vos no sabes de qué estás hablando. ¿No sabes de qué estás hablando? Hay dos ejemplos excelentes. Mahatma Gandhi, para empezar, movió a 1 billón de indios con amor. Sí. Él no era pelea, él le dijo a todos sus indios, no tienen que pelear. Sí. Es a puro amor, sí. Pura resistencia sin pelea. Martin Luther King Jr. aquí en los Estados Unidos, sí, le siguió los pasos a Mahatma Gandhi. Por eso decía, y los cambios que él hizo, los hizo con amor, sin pelea. No es necesario ponerse a pelear. Entonces, el que dude de que todo lo que tiene que hacer es amar a su niño, y si no te aguantas a la novia, a la mamá del niño, pues vas a tener que descifrar cómo hacerle. Porque tienes que amar a ese niño, porque ese niño bueno, ya, es más lata. Lo he dicho 1000 veces. Yo pienso que no es más lata, sino que es algo repetitivo en vos, porque eso es lo que vos querés que la gente aprenda. ¿Sí? O sea, esa es la esencia de lo que vos querés, de que todos los que te escuchen entiendan. Vas a tener un niño, listo, tenés problema con la mamá, pero tenés que quererlo. Seguramente habrá mucha gente que es que la palabra amor la podemos entender también de muchas maneras, ¿no? O sea, pueda que haya gente que la entienda de una manera que no es y la malinterprete además. Entonces, pero no, esa es la palabra, hermano, esa es la fuerza. La fuerza más grande que hay en el mundo es esa. Lo único que haría cambiar la humanidad sí o sí es eso. Es eso. Esa es la palabra. Entonces, sí. Pues mira, al parecer la gente sigue viendo los videos. Espero, y te digo, yo estaba muy emocionado. Estoy muy contento de que ese muchacho desde Ecuador quiso comunicarse conmigo. Espero que más muchachos de centro y algo de norte, centro, Sudamérica, a nivel global quieran tener conversaciones. Yo me imagino que normalmente llegan al canal cuando ya están tan asustados que no van a poder hablar al respecto porque se van a sentir incómodos de que alguien vaya a escuchar su conversación. Y a mí me gustaría invitar a todos los muchachos que están escuchando esto, a cualquier persona, y lo he dicho, inclusive creé un video, ¿no? Para invitar a la gente, pero me gustaría que la gente me escribiera a dadnation@gmail.com. Porque tenemos que seguir
tenemos que crear una comunidad, porque, ¿sabes qué? El gobierno no lo está haciendo. El gobierno no lo está haciendo. Nos cae a nosotros, a los individuos, a nosotros. A las personas del común. Ajá. A las personas del común, exacto. Nos cae a nosotros que nosotros cambiemos las cosas, que hagamos un cambio. Me parece horrible de que tantos millones de niños están creciendo sin sus papás. Eso es una epidemia, pero si es a nivel global, entonces es una pandemia, ¿no? Una pandemia. Y yo creo que es una pandemia porque lo tenemos a nivel global. No puede ser solamente los Estados Unidos que tienen millones de niños, ¿no es cierto? No puede solo, no sé cómo está la situación en Colombia o en Sudamérica, Centroamérica, pero yo voy a asumir de que si los Estados Unidos está así de mal, deben de haber varios otros países que están así de mal. El mundo entero está así. El mundo entero está así. Sí, eso es una pérdida, pienso yo, de pronto de lo mismo que venimos hablando, de niños que nacen porque sí, porque no fueron deseados, pero detrás de ese niño están los niños que son sus padres, ¿sí? Que no les enseñaron, no les explicaron, nunca tuvieron una guía de qué pasaría si cometen o si hacen esto y cuál es el resultado y qué deben hacer si ese resultado se da, que es tener un hijo. Entonces, ese es el tema que yo vuelvo y te repito, que yo te admiro. Me parece súper de que lo estés manejando, porque con uno solo que te haya llamado me parece que has hecho una labor inmensa. De ahí para allá vienen muchos, ¿sí? Claro. Entonces, ahora viene el tema de la difusión, de que la gente se dé cuenta, pero me parece que yo nunca lo había visto. Claro. Y lo otro, yo hice un video sobre usar el condón. Yo insisto, mamás, papás que pueden estar escuchando esto, salgan a la tienda de inmediato. Si su niño tiene, no sé, 12, 13 años, cómprenle condones de inmediato. Y que vean el video que no lo carguen en el bolsillo, en la billetera. Que lo pongan en el bolsillo y luego lo saquen. Que siempre tengan uno. Que si lo meten a la secadora, que lo tiren a la basura de inmediato, que no reciclen condones. Si lo usaste esta noche, no lo guardes y lo uses después otra vez. Porque también existe el problema de las ¿cómo se dicen STDs en español? Sexually transmitted diseases. Enfermedades de transmisión sexual. Exacto. Entonces, por eso no debes de reciclar tu condón. Además que no son tan caros. O sea, yo no sé cuánto. Yo me imagino que en Sudamérica, en los Estados Unidos, un condón puede costar $1. Entonces, si estás cogiendo 5 veces a la semana, son $5. Pídele a un tío, un abuelo, un primo, a tu mamá, a quien sea, porque el niño te va a costar infinitamente más que 5 pesos a la semana. Sí. ¿No? O sea, si estás gastando 100 en dólares, es $100 al año en condones, te salió barato. Sí, por supuesto que sí. Eso valen 3 tarros de leche, hermano. Exacto. Y en eso se los comen una semana. Sí. Entonces, esa parte sí es importante, es lo que hablábamos anteriormente, o sea, sí o sí, eso es una situación de los seres humanos, eso se va a despertar. El sistema hormonal en los seres humanos entre los 10 y los 12 años está funcionando. Eso es inevitable, eso por mucho que vos querás y lo regañes y les digas que no, eso va a pasar, eso es inevitable, eso no lo puedes esconder. No lo puedes esconder porque es que eso no es demostrar, eso se siente, ¿sí? Eso se siente, entonces, sí, es antes de ponerle el condón en la billetera o ponérselo en el bolsillo, es bueno una clasecita importante. Bueno, vamos a sentar y vamos a conversar y a usted le va a pasar esto y esto, ¿sí? Es su decisión, hágalo, pero si lo va a hacer, puede hacer esto para que se evite estas situaciones, estas y estas. Me gusta como lo dice, sí, exacto. ¿Cuál es la aplicación que tengo que bajar hoy? O sea, el niño tiene 9 años, ¿qué aplicación debo bajarle? El niño tiene 13 años, ¿qué aplicación debo bajarle? Sí. Exacto. Inclusive él mismo te puede ir mostrando cuáles son sus necesidades, ¿no? Claro. O sea, si vos sos un padre supervisor, te estás dando cuenta de cuáles son las necesidades de él. Entonces vos te vas acomodando también a lo que pueda estar pasando con él, que estás viendo al hombre que le está comenzando a interesar, ¿sí? Ajá. O a la niña, pues, que le está empezando a interesar. Entonces, listo, metámonos por ahí, vamos a ver qué aplicación me sirve, se la bajo y se la instalo. Claro.
Claro. Hablando de niños y condones, yo no tengo niños, no tengo la menor idea qué hacer. Yo me imagino que sería buena idea que ella también cargara el condón por si llega y se encuentra con un muchacho con mucha calentura que no trajo condón y entonces que está muy dispuesto a tener relaciones sexuales. Y la coge a ella con la misma calentura, entonces la embarran. Claro. Entonces, yo diría para mí parece ser lo mismo. Hay que hablar con la niña y decirle, mire, si vas a coger, aquí está el condón. Sí, claro. Es que eso no es solamente para ellos, ¿sí? Eso es protección para los dos, eso no... O sea, sino que pensaría yo que eso podría ser un poco... Que una mamá después se coja los pelos y la cabeza y diga, ¿cómo se te ocurre que yo le voy a dar a mi hija un condón? Y que no sé qué, y que no sé cuándo, pues si se van a morir de la angustia pensando pues de que la niña le va a hacer algo. Claro. Pero volvemos al cuento, sí o sí va a pasar. Claro, ¿sí? claro. Y pues de cuenta es de que de pronto en la aplicación que le bajes haya un pedacito que le diga, ojo, frénese, si no hay cómo protegerse, o sea, busque la forma de no hacerlo. ¿sí? Sí. O sea, pare, o sea y lo aplaza o mire a ver qué va a hacer, pero si no está ese artículo ahí en la mitad, pare. Sí. Yo no me imagino para poder tener la fuerza de parar a los 17, 18 años. Sí, hombre, sí, yo pienso que se puede. Sí. Yo no. Tú. Difícil, pero se puede. Dios mío. La jugada es llevar el condón y ya. Sí. Como decía la canción esa que de los 80s o 90s, ponte el sombrero. Ajá, sí. Sí. Canción tan pendeja. Sí. Entonces, Ay, ese es el rollo, hombre, entonces. Esa es la cosa. Sí, yo creo que lo que sale de esta conversación es que tenemos que estar de acuerdo todos juntos de que es una responsabilidad que tenemos que tener un plan de algún tipo de plan y querer mucho, y por lo menos si todo lo que sacas de aquí es querer tener amor por tus niños y acordarte que los bebés solo quieren estar con los papás, es todo lo que quieren. Te voy a contar una historia, de pronto breve, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Te voy a contar una historia muy, muy dolorosa. Sí. O sea, estoy en este momento hablando con una clienta que tiene 42 años. Quiere que su papá, que la abandonó y ahorita está hablando con él, le diga por qué. Sí. Quiere que él reconozca el dolor que ella ha sufrido por 42 años. Y ¿sabes qué es peor? ¿Sabes? Es peor. Lo peor, y esto es clásico, y está no en todos estos libros, pero en los libros de escolares. ¿Escolares se llaman? Sí. Lo peor de todo esto, no te lo vas a creer, lo peor de todo esto es clásico, todo psicólogo lo sabe. Ella se echa la culpa por él haberla abandonado. Sí. Ella necesita mucha ayuda. Necesita una ayuda tenaz, porque ¿cómo se va a culpar ella de la decisión que tomó un adulto cuando ella no tenía la capacidad de procesar decisiones de otras personas? Entonces, es tenaz. O sea, y para ella debe ser dolorosísimo. O sea, esa lógica no funciona. Eso es lo peor de todo. Tú no puedes explicarle a una persona que eso no fue su culpa. ¿Por qué? Porque desde niño, el niño quiere que el niño solo vea a sus papás de una forma buena. Los papás son buenos. Claro. Entonces, si el niño asume que los papás son buenos de una forma natural y no lo son, debe ser la culpa del niño. Esa es la lógica, y esa es la lógica que ella viene. Como nadie le ayudó de chiquita, le dijo, mami, no, ¿cómo crees? No es tu culpa. Y desde chiquita, de los 5 años, alguien no tuvo la fuerza de verla y decirle, cuando empezó a hablar, no te preocupes, no es tu culpa, te queremos. El problema es que nadie la quiso tampoco. La mamá no la quería y el papá la abandonó y no la quiso cuando tuvo la oportunidad. Y aquí está ella, 42 años, brother. Sí. Sufriendo porque pensando de que, sufriendo y pensando de que es su culpa. No entiende la vida, hermano. O sea, no tiene una raíz para entender la vida.
Horrible. Eso debe ser durísimo, por Es supuesto. horrible. Duro. Sí. Pobrecita, ¿cómo uno no puede llegar a los 42 años pensando que lo abandonaron a uno y es culpa de uno? No, eso no se puede. Y esta es la razón por la que yo hago esto. Porque ¿cómo puede ser de que tienes 20 años o 25 años, acabas de abandonar a una niña que 42 años después va a estar sufriendo por tu calentura? Porque te dijiste coger y salir pitado. Volado, pitado, ya no me acuerdo. Igual. O sea, 42 años. Cuando yo digo que tienes que tener un plan a 20 años, ahí está. Pero el tema de ese, o sea, yo pienso que siempre hay que mirar atrás un poco, porque nosotros somos el resultado de nuestro entorno. Nosotros somos el resultado de lo que hemos visto. Somos el resultado de lo que nos han enseñado. Por eso a veces es tan fácil criticar a otra persona y decirles que vos sos esto y esto. Pero sentate un momentico y hacer un análisis de la vida de esa persona, qué hay detrás de esa persona. ¿Por qué se comportó como se comportó? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Sí? Entonces ahí comienzan a abrirse una cantidad de circunstancias que pienso yo que el nivel de escolaridad tiene que ver, no de pronto el nivel de escolaridad, sino, no sé, hombre, yo he visto casos de familias que han sido de gente muy humilde, de muy bajos recursos. Entonces, de lo que yo te digo no importa, no sé, hombre, es que eso se ve en todos los niveles sociales. Eso se ve en todos los niveles sociales. Uno tiene tendencia a pensar de que en los niveles más bajos es donde más ocurren estas cosas. Sí. Pero en los niveles muy altos, aún así, cuando hay papás que son demasiado poderosos o pudientes, los niños finalmente son criados por terceros. Sí. ¿Sí? Son criados por terceros porque sus papás nunca tienen tiempo para ellos. Entonces, sí. ese es un cuento de una conversación por ahí de unas 10 horas. Yo opino que hemos tocado los suficientes buenos puntos en esta conversación. Siempre es una buena conversación contigo. Siempre tienes buenas ideas y piensas con claridad. Y independientemente de que no tengas hijos, opino de que tu claridad de mente y tu inteligencia debe ser suficiente para cualquier persona que esté viendo esto y que no vaya a decir de qué sabes si no tienes hijos. Yo creo que es información universal. Lo que estás diciendo es universal y yo, no sé cómo se dice en español, I vouch, yo respondo por ti. O sea, yo respondo por ti. Yo insisto de que lo que tú dices hace sentido, ¿no? Independientemente de que todavía no te llegan los bebecitos. A ver si un día estos te animas. Por ese lado tengo otros conceptos también que los podemos conversar algún día. Y no, simplemente pienso que no es, o sea, para mí no fue, esta vez no fue. Esta vez no fue. Pero hay que esperar una próxima vez a ver. Pues, a ver qué puede pasar. Yo no sé cuántos budistas existen en el mundo, pero suficientes de ellos que creen en la reencarnación, o sea que es completamente posible de que sí vas a tener otra oportunidad. Esperemos a ver. Esperemos a ver finalmente qué es lo que pasa. Mi estimado, ha sido el tema del budismo es un tema interesante. A mí me parece súper chévere ese rollo. Vamos a tener que abrir otro canal para el tema de las religiones. Ay, Dios. Sí, no, ese es un rollo, hombre. Y de verdad que apoyo muchísimo lo que vos haces. Te felicito por esa labor. Ojalá llegues a millones de personas que puedan estar un poco perdidas, que es muy común hoy en día ver gente demasiado embolatada. Hoy en día se ve mucho más que antes. Gente que está pasando por el mundo sin darse cuenta de absolutamente nada.
y puedan encontrar una guía para que puedan hacer las cosas, si no de la mejor manera, que las puedan hacer un poquito mejor. Un poquito. Eso Sí. ya es un gran trabajo. Y con eso podemos... Este cuento, entonces, por eso me parece interesante. Me encanta la gente que le pone el alma a lo que hace. Esa es la mejor forma de hacer las cosas bien hechas. Sí, sí. Y de pronto podemos cerrar con eso. Creo que dijiste, si no lo puedes hacer de la mejor manera, que lo hagas un poquito mejor. Un poquito mejor. Brother, Primo, un abrazo. igualmente.